se podría hacer un ejercicio de comparación para entender un poco las dinámicas en las que se mueven este tipo de individuos y un poco las labores que se pueden hacer de prevención desde diferentes ámbitos, ¿no? En primer lugar, yo creo que podemos tener en consideración que en el caso en ambos eventos hay un sustrato que se ha categorizado como de extrema derecha, que por matizar un poco más podríamos hablar como de una crítica a lo que desde núcleos no solo de extrema derecha, sino también simplemente conservadores, se ha denominado como el marxismo cultural. Bueno, es difícil ahora definir a qué se refieren, ¿no? con esta etiqueta, pero podría decirse que la teoría que subyace tanto en el atentado de Noruega de julio del 2011 como en este de agosto del 2019 del Paso es que existe una especie de ideologización de los individuos hacia un espectro del organigrama ideológico que se caracterizaría, digamos, por la extensión de los derechos que se consideraban propios de determinados colectivos a otros, la normalización de la diversidad sexual o, por ejemplo, la asunción positiva hacia el fenómeno de la migración, ¿no? Un poco, obviamente, el marxismo cultural, del modo en que ellos se refieren a él, presenta otros rasgos, pero bueno, en las motivaciones de ambos atentados estaba subyacente los tres ítems que he mencionado para caracterizar esa concepción, ¿no?, del marxismo cultural. En todo caso hay diferencias obvias por la naturaleza más bien por el contexto en el que ambos realizan los respectivos atentados. Obviamente en el suelo europeo el blanco del marxismo cultural, digamos que se declina en la socialdemocracia, que es un movimiento político que en Europa tiene muchísima más fuerza que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, digamos que el etiquetado de los representantes de ese marxismo cultural serían lo que ellos llaman los social justice warriors, ¿no? Que ahora un poco no son exactamente los rasgos de la socialdemocracia, porque tiene un componente más vinculado al antifascismo, etcétera, pero bueno, son un poco las diferencias que se podrían plantear en cuanto a este enemigo, cómo ellos plantean el término de enemigo, ¿no? Cómo estos dos terroristas han planteado este enemigo que, y paso a la segunda característica, serían una especie como de el acompañante, quien da la coartada social, quien da el placer, ¿no?, de que es permitido la materia que ellos destacaron, ambos terroristas, como igual que otros casos como el de la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda en marzo del 2019, a la que también se refirió el atentado de agosto de 2019, que es la migración, ¿no? La migración es el gran tema que ambos atentados, y que en general los extremistas los extremistas de derechas tanto de Europa como de Estados Unidos están utilizando para intentar ganar al resto de la población, a esa población que ellos llaman normies, ¿no?, la gente normal, la gente que puede votar a unos o a otros, y que dentro de esta especie como de guerra cultural, ¿no?, como ellos llaman, se evidencia, ¿no? Entonces, en este caso, la migración, como ellos llaman, una especie ellos plantean que estos núcleos, ¿no?, estas redes de extrema derecha a las que se adhieren ambos victimarios, alude a una especie de gran sustitución, una especie de gran desplazamiento que se estaría produciendo en Occidente, ¿no?, por parte más bien en la Europa occidental y en Estados Unidos, que creen ellos que se está produciendo por la llegada masiva o soterrada, ¿no?, silenciosa, como llaman en otros casos, de migrantes.
Ambos atentados se partieron de eso, pero claro, otra vez tenemos que ver las diferencias. En el caso de Noruega, de Breivik, observamos que el enemigo principal era los migrantes musulmanes, ¿no? Lo que ellos llaman la islamización sigilosa. Un poco también por el enemigo histórico que ha tenido pues eso, Europa, ¿no? Respecto a la lucha contra el Imperio Otomano, o en España respecto a la invasión musulmana y la posterior reconquista, ¿no? Amparándose un poco en esas tradiciones históricas, ellos reactualizan esas cuestiones, ¿no? Y hacen una lectura extremista. En el caso del atentado del Paso, pues obviamente el enemigo no es el musulmán, sino es el hispano, ¿no? Un poco reactualizando esta idea del destino manifiesto, que es un poco la construcción de Estados Unidos a partir de un paradigma donde solo el blanco protestante tenga cabida, ¿no? Entonces cualquier tipo de minoría, aunque los hispanos hayan estado allí muchísimo antes de que Texas haya sido estadounidense, aún así se reinterpreta la historia y se considera que esas personas están allá recientemente, y para cambiar, ante una época de zozobra económica y social en Estados Unidos, el panorama demográfico, ¿no? Tercer lugar, tercera similitud es en la condición de lobo solitario. Lobo solitario es un concepto que se utiliza en los análisis de terrorismo para aludir a individuos que, radicalizados individualmente, sea por personas cercanas o sea ahora por internet, realizan un atentado amparándose en un marco que, digamos, esa propaganda que ya existe ideológica les proporciona. Entonces, en estos dos casos podemos ver que tanto este ejemplo de terrorismo de extrema derecha de Europa como en el ejemplo de terrorismo de extrema derecha en Estados Unidos existe una radicalización previa que les permite, ¿no?, la justificación ideológica para atacar, ¿no?, para atacar violentamente a la población civil. Claro, esta radicalización es distinta porque hoy por hoy las redes sociales tienen una mayor fuerza, una mayor capacidad de visibilidad, se crean redes muchísimo más fuertes y difíciles de monitorear, como en 2011 es cuando se produjo el atentado en Noruega. En el caso del individuo que cometió el atentado en El Paso, era frecuente que apareciera en foros como 8chan, que es un foro de discusión en el que no existe apenas moderación, y que permite crear una subcomunidad que ha propiciado un auge de la extrema derecha y un apoyo de redes de partidos conservadores, incluso a figuras como Trump, que un poco explican cómo se ha producido este salto, ¿no?, y esta ruptura un poco del umbral de las cuestiones que antes se veían como intocables y ahora, hoy por hoy, se ven como parte del debate, incluso aceptables, ¿no? Digamos que eso da la cobertura para que se puedan normalizar las manifestaciones, pues, racistas, ¿no? En cuarto lugar, perdón, y como penúltimo punto de similitudes, es la elección de un lugar simbólico, ¿no?, para el atentado. Eso es propio de cualquier terrorista, pero bueno, pues en estos casos se dieron. Si en el caso del terrorismo de extrema derecha manifestado por Anders Breivik se eligieron blancos, digamos, un poco más clásicos, como pudo ser un conglomerado de edificios en la capital de Noruega, en Oslo, donde se puso un coche bomba, y después una isla, Utoya, donde se estaba realizando unas jornadas de las juventudes de un partido socialdemócrata noruego,
y se mató a individuos allá presentes, son como blancos un poco más claramente políticos. En el caso del atentado de agosto, lo que tuvimos fue que el lugar fue un mall, un centro comercial, ¿no? Lo que parece bastante cercano a las actitudes un poco de estos tiroteos masivos de adolescentes, ¿no? En lugares públicos. Pero claro, ese centro comercial el centro comercial, ese Walmart más bien, ese espacio, ¿no? De compras, estaba ubicado en un lugar como el Paso, que claro, presenta, confluyen esta condición de frontera, esta condición de lugar donde hay una presencia hispana muy grande, histórica, previa a la constitución de los Estados Unidos modernos, y que obviamente por las acciones que realizó el terrorista, tanto de planificación, si bien no fue una planificación tan meticulosa como el caso de Breivik, sí implicó, por ejemplo, conducir hacia un determinado lugar, un mínimo de observación y de acaparamiento de la logística mínima para realizarlo. Lo que está claro es que el simbolismo es el simbolismo de la frontera, ¿no? Ese tipo de atentados, la verdad es que son bastante novedosos y esperemos que por la capacidad de réplica que puede tener esto no se extiendan, ¿no? Aunque sí que deberíamos estar alerta al respecto. Y bueno, y por acabar, la última, digamos, similitud que yo he visto es que existe, que frente a los atentados de momento, quién sabe los caminos de la radicalización hacia dónde puede llevar, pero de momento hubo una reacción masiva de rechazo hacia los dos atentados, ¿no? Tanto este de 2011 que he mencionado comparativamente como este de agosto de 2019. ¿Qué sucede? La reacción fue de rechazo, pero por otro lado, y aquí podemos ver un matiz que nos orilla hacia las diferencias que plantean uno y otro, tenemos que claro, el atentado que se produce en el Paso entronca con un continuo que es la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. Esta llegada, si bien no podemos establecer relaciones de causalidad quizá tan vulgares, ¿no? Como decir que Trump fomentó este atentado, sí podemos decir que existe que es parte de la normalización, es parte de un debate ya normalizado el ver cada vez con una mayor estigmatización el componente hispano de la frontera de Estados Unidos. Entonces, este atentado, queramos o no, se enmarca en este discurso. Igualmente que si se produjera algo que no se produjo en 2011, pero sí, porque todavía el contexto europeo no estaba tan, digamos, lleno, ¿no?, de partidos de extrema derecha gobernando o con posibilidades de gobernar o posibilidades de influir en las instituciones europeas, si se produjera un atentado en Europa con las mismas bases ideológicas que el de Breivik, tendríamos que relacionarlo con el continuum actual de la normalización de un debate cada vez más estigmatizador, cada vez más maniqueo sobre la migración, ¿no? Algo que no se produjo en el momento del atentado de Noruega y que por las circunstancias de la llegada a la presidencia de Trump en Estados Unidos sí se produjo en el atentado del Paso.